Saludos apreciados compañeros, a continuación les voy a presentar el informe de salida de campo correspondiente al curso de propagación y micropropagación de plantas, la visita a dos viveros en la región del Urabá antioqueño. Bueno, se realizó la visita al vivero El Edén, ubicado en el municipio de Chigorodó, en la vereda Belencito. Este vivero se dedica a la producción de plantas de cacao mediante la propagación sexual por semilla botánica y también material injertado. El vivero en la actualidad tiene una capacidad para producir alrededor de 2000 plántulas de cacao. Se trabaja material vegetal para patronaje. Ellos utilizan el IMS 67, que es un patrón de buena resistencia. Y se trabaja material injertado de alto rendimiento. Manejan 6 variedades, FLE2, FEAR5, FECHI8 y Federación San Vicente 41. Bueno, el cultivo de cacao se puede propagar en forma tanto sexual como asexual. De forma sexual es mediante la utilización de semilla botánica y en forma sexual es mediante estacas, acodos o injertos. Bueno, para la reproducción sexual, se van a realizar la selección de mazorcas. Estas deben estar en su punto de maduración ideal. No deben sobrepasar la maduración porque cuando sobrepasan la maduración se da la germinación al interior de la mazorca. Se deben escoger mazorcas del tronco de las ramas primarias. Estas dan semillas más uniformes y mucho más vigorosas que las que se ven en otro tipo de ramas. Se deben manipular con mucho cuidado, evitando el contacto con mazorcas que estén enfermas y tampoco deben presentar. Luego de esto, las mazorcas se abren, se seleccionan los granos más vigorosos que se encuentren en la parte central de la mazorca. Obviamente la placenta se desecha porque cerca de la columna placentaria se encuentran los granos que son un poquito más pequeños. Luego de eso se retira toda la pulpa de la semilla con la frotación de cal, arena o acerrín. En este caso en la finca la realizan en el vivero El Belén, la realizan con acerrín, frotándola en un costal de yute con acerrín y se quita toda la pulpa. Estas semillitas se dejan orear durante aproximadamente 8 horas para luego desinfectarlas y colocarlas en capas delgadas de acerrín. Ahí se dejan hasta que hasta que esta germine y luego son pasadas a bolsitas. Esas bolsitas de polietileno. Cuando las plantas llevan aproximadamente 3 meses en viveros, están en la condición óptima para ser injertadas. Un grosor más o menos a una altura más o menos de 30 centímetros. Luego de estas se injertan con material vegetal o estacas obtenidas de materiales de alto rendimiento como las que les mencioné anteriormente, San Vicente 41, CCN 50, FLE2, FECHI8, entre otros que trabajan en el vivero, que se desarrollan muy bien en la región del Urabá y que son plantas muy apetecidas por su aroma y sabor, además de su rápido o su precoz rendimiento producción. Bueno, la segunda visita se realizó a un vivero de banano ubicado en el municipio de Carepa, la vereda Zungo Embarcadero. El vivero se llama La Florida, se encuentra ubicado en la finca La Florida, correspondiente al grupo Ceibanafru. Ellos tienen varias fincas en la región de Urabá dedicadas a la producción y comercialización de banano tipo exportación. El tema de la reproducción del banano se realiza a través de la propagación vegetativa o de manera asexual. La semilla que se utiliza para la siembra corresponde a partes vegetativas de la planta. Entre ellas pueden ser retoños, corpos, el pseudotallo con raíz, al que le llamamos coloquialmente como cabeza de toro, o hijos.
Este material, luego de que se separa de la planta madre, realiza un ciclo de crecimiento, de reproducción, y que a futuro se va a convertir en una nueva planta. Bueno, dentro del vivero, para la propagación de las plantas, se debe tener en cuenta la selección de los hijos o la semilla de la que se va a realizar la germinación. Entonces ellos utilizan plantas madres que tengan muy buenas características, tanto morfológicas como fitosanitarias, y de productividad o de rendimiento. Entonces miran el tamaño y la producción de dedos en el racimo, ¿sí? Que sean plantas sanas y que no sean susceptibles a plagas y enfermedades. Esas son las condiciones pues que ellos determinan para la selección de la semilla que van a utilizar, o los cormos o los hijuelos que van a seleccionar. Luego de esto, los cormitos se le eliminan todos los residuos de tierra, restos de hojas, raíces y todo lo que ellos traen de campo. Estos pasan obviamente por un proceso de desinfección con algún bactericida o fungicida. En este desinfectante duran aproximadamente unos 5 minutos y luego se pasan a un proceso de secamiento en el sol por aproximadamente una hora. Bueno, pasamos a lo que es el sustrato. El sustrato que manejan ellos es arena, compost y cascarilla de arroz. Esto le ofrece a la semilla unas condiciones adecuadas para su germinación, tanto de aireación, obviamente, como conservación de humedad en la bolsa. Bueno, las bolsas a utilizar son de polietileno de 8 por 12 pulgadas. Generalmente la siembra se hace en horas de la mañana o ya caída la tarde, para evitar que las yemas presenten algún tipo de afectación cuando hay un incremento de la temperatura. Estas yemas se colocan en las bolsas a más o menos 1 centímetro de profundidad o de la superficie del sustrato, a la que permanecen por un periodo más o menos de 2 a 3 meses antes de ser trasladadas a campo. A las plantas se les realiza un proceso de riego, uno por la mañana y otro en las horas de la tarde. Pues ellos lo realizan con una manguera, pues sí, evitando el exceso de agua en el momento de realizar. Bueno, las plantas en vivero se les realiza una fertilización durante sus primeros 30 días de permanencia y luego a los 45 días. En los primeros 30 días se le aplica un compuesto que sea rico en fósforo y nitrógeno para el buen desarrollo de la raíz de la plantica. Bueno, ya las plantas, para pasar al sitio definitivo para ser trasplantadas o para ser llevadas a campo, deben haber pasado aproximadamente 2 o 3 meses. Hablamos en semanas, generalmente en banano, que son de 6 a 8 semanas más o menos. O bueno, cuando las plantas posean 2 pares de hojas y 30 centímetros de altura en promedio, se puede realizar el trasplante a campo. Para los ensayos que se realizaron en campo, utilizamos para la propagación sexual el cultivo del melón. Para la extracción de las semillas se realizó la compra de un melón fresco, totalmente maduro, en su punto óptimo en el mercado. Se extrajeron las semillas de su interior, se sacaron, se le retiró todo el mucílago o la parte que lo cubría, se lavó con abundante agua y se tomaron de allí 15 semillas. Estas semillas no se les realizó ningún tratamiento pregerminativo, simplemente se sumergieron en agua durante aproximadamente 2 horas y luego se les realizó la siembra en el sustrato. Entonces, como sustrato utilizamos tierra compostada con cascarilla de arroz y tierra pues normal. Esta tierra se obtuvo de una parte cercana
a un bosque que pues presenta buenas características y buen contenido de materia orgánica, una textura óptima para hacer sustrato. No se utilizaron varias macetas, sino que se utilizó una sola maceta. En esa maceta se distribuyeron las semillas uniformemente en distancias más o menos considerables para que se produciera la germinación a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Cuando las semillas empezaron a germinar, eso fue aproximadamente a los 8 días. A los 8 días empezamos ya a ver que las semillitas estaban abriéndose y emitiendo ya raíces, y a los 10 días ya vimos que se empezaron a manifestar las primeras hojas, las 2 primeras hojitas de las semillas. A los 14 días o 15 días aproximadamente ya las plantas estaban totalmente germinadas, tenían 3 hojas aproximadamente. El desarrollo no fue uniforme, hubieron unas plantas que germinaron mucho más rápido que otras, y el crecimiento también se dio de manera poco desuniforme. Todas las semillas que se sembraron germinaron, por tanto se obtuvo un rendimiento o un porcentaje de germinación casi que del 100%. Pues considero que el desarrollo o crecimiento o germinación de estas semillas se produjo de esa forma, pues porque el cultivo del melón es un cultivo que se da en un clima templado, que requiere unas temperaturas más o menos de entre 28 y 35 grados centígrados para desarrollarse de forma adecuada. En el Urabá antioqueño tenemos esas condiciones climáticas que le ofrecen pues al melón esas características para que se haya desarrollado de esa manera. Bueno, además de eso, un sustrato que se le ofreció tenía unas condiciones bastante favorables, muy rico en materia orgánica, se le aplicaba riego diario, pues para humedecer la semilla y estimular el desarrollo, y el tratamiento que se le dio a la semilla también, que se sumergió en agua y quedó bien hidratado para posteriormente germinar con mayor rapidez. En cuanto al ejercicio práctico, para el establecimiento de una hectárea de melón se requiere aproximadamente, sin incluir el porcentaje de pérdida, la densidad de siembra por hectárea, estamos hablando aproximadamente de 15.000 plantas por hectárea de la variedad Cantalupe, ¿sí? Y incluyendo el 12% de pérdida. Entonces necesitaríamos 1.800 plantas adicionales para garantizar ese porcentaje de pérdida, lo que quiere decir que se necesitan 16.800 plantas. El melón es un cultivo que se debe establecer mediante un germinador, o sea, él se puede sembrar en sitio definitivo, pero para que se obtengan mejores resultados se debe propagar en un germinador y luego se debe trasplantar. En este germinador debe permanecer aproximadamente de 8 a 12 días para luego ser llevado a campo o a sitio definitivo de siembra. En el punto B, para la propagación asexual se realizó con la especie de jengibre. Se utilizó un rizoma de jengibre, se le realizó un tratamiento de sumergirlo en agua para estimular la brotación e hidratar el rizoma. Como sustrato utilizamos la misma tierra que se utilizó para la siembra del melón, porque se plantaron el mismo día. A los 15 días aproximadamente se empezaron a ver los primeros brotes después de haberse realizado la siembra. Ya empezaron a ver retoñitos y la emisión de la primera hoja bien pronunciada. El rizoma que se plantó nos dio 2 yemitas, 2 planticas, y pues se obtuvo un porcentaje de germinación bastante favorable.
Bueno, en cuanto a las ventajas de utilizar la técnica de propagación, pues podemos decir que el jengibre es una especie que se propaga mediante rizomas, ya que esta planta no produce semillas. El jengibre no es una planta que produzca semillas con facilidad, o muy rara vez produce semillas, pero sus flores, las flores que ésta emite son totalmente estériles, por lo que su proceso de propagación es netamente por rizomas.